Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos con opiniones post-elecciones primarias e internas. Nuestros invitados de hoy son miembros del Colegio de Abogados de Honduras, también en su momento el abogado Germán Licona, quien presentamos ya, formó parte de la estructura de las Fuerzas Armadas de Honduras, y el actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Gustavo Solórzano. Bienvenidos a ambos, buenas noches. ¿Cómo ha recibido el gremio que esté enterado de las diferentes normativas del país? Nosotros estamos también con algún conocimiento de las mismas, pero no como devienen ustedes como hombres de jurisprudencia, de tener al dedillo detalles que a muchos de nosotros se nos escapan, pero que la clase política anda ahí husmeando a ver qué encuentra para salirnos con desaguisados que pueden poner en duda muchos de los hechos que nosotros esperamos se desarrollen sin ningún tipo de artimañas o triquiñuelas. Abogado Solórzano, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Rosendo, y de igual manera al abogado Licona. Pues al final nosotros hemos tomado con mucha seriedad como Colegio de Abogados de Honduras todo lo que es el proceso electoral. Incluso hicimos una convocatoria abierta para poder observar lo que es el día de las elecciones el domingo 9 de marzo, y después de esto hemos visto, participamos, estuvimos durante ese día haciendo los llamados correspondientes a la población también, con el propósito de que todos participemos en paz, pero defendamos la democracia con firmeza. Y aquí nos ha preocupado muchísimo todo lo que se dio después o post-electoral, todos los sucesos que se han venido presentando, incluso todas esas nebulosas que hoy en día se presentan, hasta con algunas teorías en cuanto a destituciones de los consejeros, de igual forma también hasta con las Fuerzas Armadas. Y es aquí donde hacemos un llamado respetuoso, porque las instituciones son para fortalecerlas, no para debilitarlas. Y las instituciones, una vez que son fuertes, pues permiten que la confianza de la ciudadanía esté ahí. De esta forma se puedan desarrollar los procesos. Hoy vemos con mucha preocupación algunos elementos en donde se habla de destitución de los magistrados, se habla incluso allá de hacer interpelaciones también a lo que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, y creo que todo esto hay que verlo con la certeza y analizarlo también dentro del amparo de la ley que corresponde. En el caso de los consejeros, y ya con esto para darle la palabra al abogado Licona, en el caso de los consejeros han sido nombrados por el Congreso Nacional, y aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque tomar una decisión de manera abrupta lo que puede traer es un quiebre dentro de esa institución tan importante, y que es una institución de seguridad nacional conforme a la reforma que se hizo al artículo 51 constitucional, y es una institución que, lo vuelvo a resaltar, tiene autonomía e independencia de los poderes del Estado. Por eso, en lo particular, el Congreso Nacional vamos a respetar que tiene atribuciones de crear comisiones. Eso nadie lo duda, porque he visto también algunas publicaciones en donde se establece que algunos juristas están desinformando. Yo creo que nadie va a dudar de que el Congreso tiene dicha atribución, pero lo que no tiene atribución el Congreso es de inmiscuirse en asuntos de tipo electoral que le corresponden al órgano electoral, que en este caso es el CNE, que ya de por sí la situación es polarizada, y venir a agregar un ingrediente adicional, lo que podría hacer esta comisión más bien es todavía polarizar más el conflicto que se tiene. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, estamos claros que el Congreso Nacional tiene la disposición de interpelar a los altos funcionarios del Estado, pero ojo, ese es un cargo nombrado por la Presidenta de la República, y debería de ser ella también la única persona que pueda destituirlo. Yo creo que sobre esto podemos también continuar abordándolo desde la perspectiva legal y objetiva que se merece la población hondureña en este momento. ¿Cómo maneja este tipo de hechos el ente armado? Aplicado en un respeto a la normativa que les rige a ellos y al país. Usted ya la tiene en la mano, la Carta Magna. Así es. Abogado Licona, buenas noches. Buenas noches, licenciado Rosendo, abogado Solórzano. Mire, es interesante ver todo el abordaje que se ha estado haciendo en torno a esta narrativa que nos han querido imponer. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque se estuvo fraguando toda una maquinación perversa cuando el partido en el gobierno nos dijo que nos iba a garantizar con el TREP
y con más de 2.000 millones que se iba a invertir, también la biometría, para que ya a las 8 de la noche tuviéramos ya los resultados, y eso no sucedió, no acaeció. Pero sí sucedió que la candidata del partido de gobierno nos dio a conocer que ella tenía más de 750.000 votos. Entonces, ¿cómo tuvo esa información ella de primera fuente? ¿Será porque se la estaban suministrando desde lo interno del CNE? Y de ahí vimos toda la vorágine que se dio en torno a que no se respetó. Bueno, no votamos el 9, votamos el 10 muchos hondureños. Entonces, creo que también hay una violación de la normativa constitucional, y más aún los actores importantes que estaban obligados por el imperio de la Constitución y sus leyes, el CNE, que hizo lo pertinente, pero ¿qué pasó con el consejero Marlon Ochoa? Marlon Ochoa viene de ser ministro de Finanzas y él en su tiempo no le dio traslado al presupuesto que solicitaba el CNE en tiempo y forma. Entonces, desde ahí empezó aquel atraso, y eso pues originó que muchas situaciones, en el caso particular de las licitaciones, no se dieran en tiempo y forma. Y más aún, también cuando el CNE debió haber tomado las medidas, particularmente que se decía que todavía el mero día de la elección se estaban maquilando los votos. En ese sentido, tuvieron que haber revisado todos los tiempos de las empresas que se contrataron, y al hacer una evaluación pudieron haber determinado que no iba a dar el ancho a esa empresa y pudieron haberla solicitado a otra empresa para no entrar con ese estire y encoge en tiempo, y que eso también les provocó un problema. Ahora bien, el 272, párrafo segundo, le da las funciones constitucionales a las Fuerzas Armadas de Honduras, pero el cuarto párrafo le dice a las Fuerzas Armadas que se instituyen, pero para que garanticen la custodia, el transporte, la supervisión de los materiales electorales y aún del proceso electoral, una vez que fueron puestos a disposición desde el 8 de febrero hasta que se den los resultados por parte del CNE. Toda esta situación y todos estos eventos que se dieron no eran aislados. Aquí hubo una planificación para que un partido en particular saliera posicionándose como el partido que había obtenido los mejores resultados de acuerdo a la votación, y estar atrasando los demás. Claro, a la larga lo que estamos viendo es que el Partido Nacional es el que va a sacar los mejores resultados, pero ellos vienen desde el mero 9 de marzo a las 8 de la noche diciendo que ellos son los que han aventajado. Ahora bien, las Fuerzas Armadas de Honduras tienen la responsabilidad constitucional de habernos garantizado al pueblo hondureño que se iban a cumplir la misma Carta Magna, pero por alguna situación salieron las urnas a pasear. Mire, en mis tiempos yo dormía con las urnas, los soldados dormíamos con las urnas cerca de los centros de votación, y ahí no sucedía nada, porque la cabeza, en caso particular que yo tenía tal vez 50, 100 hombres con 100 urnas, dábamos las directrices y seguíamos la planificación emanada de las autoridades del Comando Central o de las mismas Fuerzas Armadas de Honduras. En ese sentido, toda esa negligencia, todo ese pedorrismo, toda esa incapacidad e irresponsabilidad deviene determinar las responsabilidades administrativas civiles y hasta penales en caso de que las hayan, pero eso lo dejaremos al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas para que prueben ese extremo. ¿Cómo queda la institucionalidad? Porque aquí le hemos trasladado estas responsabilidades al Consejo Nacional Electoral y a las Fuerzas Armadas. Me voy a quedar ahí, sin responsabilidad de los partidos políticos, que son los que deberían tener la responsabilidad primaria, porque aquí es una elección primaria e interna. Así que es. Por una costumbre de 1985 es que se quedó este sistema. Si esto en otros países lo deben financiar los partidos políticos, pero bueno, lo que tenemos es lo que hemos conocido, con una inversión de 2.000 millones, la participación de Fuerzas Armadas, Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo quedamos de cara a lo que tendremos el 30
de noviembre, porque los actores van a seguir siendo los mismos. ¿Quién va a custodiar? ¿Quién va a transportar? ¿Quién va a estar con responsabilidades de vigilancia? Las Fuerzas Armadas. ¿Y quién va a ser el ente rector de todo esto? El Consejo Nacional Electoral. ¿A cargo de quién van a estar a disponibilidad de las Fuerzas Armadas? De los consejeros. Y ya se hirieron. Por más que busquen un diálogo. Y quiero en principio que me responda usted, que fue militar. Mire. ¿Hiere eso? Hubieron roces. Y mire, algo que nos enseñaron desde que éramos cadetes en la academia militar. La cortesía y disciplina militar. Creo que el general Roosevelt Hernández Aguilar no fue cortés con una dama que ostenta el grado de jefe inmediato en este proceso electoral. Las Fuerzas Armadas estaban desde el 8 a disposición. El jefe inmediato en el proceso electoral se llama José López de Roosevelt Hernández Aguilar. Él no tuvo por qué airadamente, si eso sucedió, porque no hemos visto los videos, hacer eso en contra de ella, y más aún entrar con toda la junta de comandantes, los edecanes y la seguridad que andan armados para tratar de cohibir y amedrentar la humanidad de las damas hasta el del protocolo que estaban ahí. Mire, esta situación es normal en las Fuerzas Armadas cuando se da. Es sinónimo de insubordinación. Y la insubordinación está tipificada en el Código Militar. Pero como las Fuerzas Armadas estaban desempeñando una función civil, en el fuero civil, quien compete a investigar es el Ministerio Público con la ATI o en su defecto la DPI, pero en caso de haber delitos será aplicable el Código Penal que asiste a todas las personas y a la ciudadanía. Abogado Solórzano. Quedamos con una institucionalidad dañada, pero tanto del CNE como de las Fuerzas Armadas. Pero estamos a tiempo de corregir en medio de que hay diferentes mensajes de todas las pero fíjese que es importante, de todos los participantes. Aquí quiero resaltar dos mensajes. Número uno, el de la Unión Europea, donde la Unión Europea viene y resalta justamente la fortaleza que debe tener el CNE para prepararse para el 30 de noviembre. Y también el del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde también resaltan la necesidad de que las Fuerzas Armadas y el CNE se preparen para el 30 de noviembre. Yo creo que los dos mensajes han sido muy importantes y a muchas personas dentro de la ciudadanía han hecho recapacitar estos mensajes que no crea que salen de la nada. No es que alguien tomó el teléfono y se puso a escribir. Estos son mensajes que vienen con instrucciones, son mensajes que vienen muy bien planeados también y en donde se ve la necesidad de la intervención, de tratar de llamar al orden. Y esto, lo que sí me gustaría resaltar, a pesar del debilitamiento tanto del CNE como de las Fuerzas Armadas, yo creo que aquí todos vamos a coincidir, fue en realidad el mensaje que manda la población hondureña el domingo 9 de marzo, porque fue un mensaje poderoso, fue un mensaje en donde la población le expresa a quienes asumen las funciones dentro de estos órganos y también a quienes están dentro de los partidos políticos y a quienes mueven los hilos fuera de estas instituciones y dentro de los partidos políticos es cuidadito, estás planificando algo fuera del marco de lo legal y lo constitucional para el 30 de noviembre. Lo que decía el abogado lo comparto totalmente. Fue incluso, Rosendo, la elección empieza a las 7 de la mañana. La generalidad en la mayor cantidad de centros de votación de Tegucigalpa es que arrancaron durante la mañana y eso no lo podemos negar. Luego lo que se reporta del 1.94% fueron los que llegaron después de mediodía y que aperturaron tardísimo y efectivamente estuvimos votando hasta el 10 e incluso el domingo 16, algo que no se había dado en el pasado. Y desde ahí hay un quebrantamiento legal que cualquiera pudo haber impugnado, cualquier candidato pudo haber impugnado esto, pero la mayoría se llamó al mensaje de la población en el sentido de que se abstuvieron de venir a impugnar ese proceso electoral a pesar de que se había quebrantado la ley, porque la elección es desde las 7 hasta las 5 de la tarde, pudiéndolo prorrogar 1 hora más, no 2 horas más, no 3 horas más, mucho menos hasta que termine la elección a las 3 de la mañana. La única alternativa era trasladarlo por causa de fuerza mayor o caso fortuito dentro de los días siguientes, que creo que son 10, si mal no recuerdo, y que se hizo el domingo siguiente, que era el domingo 16. Pero hubo un quebrantamiento de la ley
por parte de quien planificó todo esto. Lo que pasa es que no le salió lo que habían planificado. Entenderé de que aquí los 3 partidos políticos salieron dañados, porque al final cuando hablamos de que la gente no vaya a votar, pues yo creo de que habían votos para los 3 partidos políticos. Pero hay un cerebro detrás de todo esto que estaba buscando algo más grande, y eso no tengo la menor duda, que era sabotear lo que era el proceso electoral. Y aquí me voy a quedar y voy a hacer mías las palabras el otro día también de un foro, en donde decía todos los hondureños nos preparamos a veces para el fraude, pero no nos habíamos preparado para un saboteo del proceso electoral como tal. Creo que todos andábamos pendientes de ir a observar, en mi caso era observador. Nadie la vio venir. No la vimos venir. Por ese ni en los medios de comunicación, ni la ciudadanía, ni los mismos partidos políticos la vimos venir, y esa es una realidad. Atacaron por donde no nos lo imaginábamos, y ahora con esto lo único que hacen es despertar el imaginario de la sociedad y comenzar a ver un montón de escenarios de dónde pueden surgir nuevas estrategias. ¿Para qué? Con el propósito no de realizar un fraude electoral, sino de sabotear el proceso electoral o manipular el proceso electoral. Aquí hay un punto que siempre distinguió a países desarrollados: planificación, orden. Y llama la atención que una institución que siempre fue ordenada son las Fuerzas Armadas. ¿Cómo entonces prepararnos para tener, voy a usar aquí una frase como un reloj suizo, el 30 de noviembre? Bueno, ¿Se podrá? ¿Se debe? ¿Se hará? bueno, mire, creo que como esta es una elección política donde participan partidos políticos y donde ya escucho que van a participar más de 18 partidos políticos, a pesar de los 5 que ya el TSE se está pronunciando, y lo que les queda pues el impetrar el recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. No obstante, los políticos tendrán que tomar las medidas y activar las comisiones de seguridad del voto. Comisiones en los centros de votación, comisiones en las juntas receptoras de votos, porque ellos sí tienen la capacidad. Eso lo permite la ley, no hay ningún impedimento que al crear estas comisiones que usted hable, vaya la misma clase política a decir, eso no es posible, están atentando en contra de la democracia, están con inducción del voto. Mire, yo puedo acompañar cualquier caravana que vaya a mi departamento, acompañarlo en la ruta. Yo puedo acompañar, haciendo uso de la observación electoral de la Junta Receptora de Votos, puede estar hasta que termine el conteo de votos. Eso no lo prohíbe la ley ni la Constitución. Al contrario, eso nos va a garantizar de que las personas que están ahí empoderadas y haciendo uso de ese mandato de los partidos, pues que se den en tiempo y forma los resultados, y por otro lado, que garanticen la transparencia del proceso. No vamos a quitarle la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, porque son ellos constitucionalmente quienes tienen que hacer su labor, pero esa labor importante, no solo del transporte, no solo de la supervisión, sino también de la custodia, que no se mueva una maleta si no va acompañada por un militar. Muy bien. El abogado Germán Licona y Gustavo Solórzano están con nosotros al banquillo. Una pausa. En breve seguimos con este análisis postelectoral. Seguimos hablando de las elecciones del 9, 10 y 16 de marzo. Seguimos aquí en Al Banquillo con los profesionales del derecho, Gustavo Solórzano y Germán Licona. Se están involucrando otros entes en un proceso que esperamos conduzca a una elección general transparente, una elección creíble y que no, desde luego, no genere ninguna duda, independientemente que el ciudadano que elige el pueblo tenga simpatía con la izquierda, con el centro, con la derecha. Al final respetar la decisión del soberano. Pero ¿qué de que el Congreso ya entró a tomar parte de un asunto que como tal lo debería resolver el Ministerio Público? El Ministerio Público. Porque lo que estamos presenciando son delitos electorales. Así es. Entonces, como son delitos, quien debe de investigar es el Ministerio Público y es el que debe de deducir
las responsabilidades correspondientes. Y el Ministerio Público, y aquí me encanta hacer eco de estas palabras de la Conferencia Episcopal, que nos salga en realidad cuando se publique qué es lo que ocurrió, que salga con mensajes objetivos y que no vayan a tratar de insultar la inteligencia del hondureño, porque eso puede llegar a ocurrir. Y lo vuelvo a reiterar como al inicio del programa, Chendo, para mí la comisión que tiene el Congreso Nacional, vuelvo a decirlo, puede crear comisiones perfectamente, pero involucrarse un poder del Estado con lo que es las atribuciones que le corresponden en la organización y en la ejecución del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral es un órgano independiente y autónomo y ellos se podrían perfectamente reservar cualquier solicitud que haga esta comisión para darle información que corresponda, porque ellos con los únicos que están obligados a presentarle la información de lo ocurrido es al Ministerio Público por la comisión de delitos y que el Ministerio Público debe de investigar de oficio y que ya lo está haciendo. Sobre todo porque aquí por mandato de ley habrá que dar una declaración de las elecciones, 8 de abril. Así es. El 9 entiendo que le van a dar 9 que la autoridad que investiga dé ese compás de espera y que permita que los consejeros trabajen en el proceso de revisión de muchas inconsistencias, porque las tenemos, y sea hasta después de que hayan dado la declaratoria, que se entre a tomar el testimonio de los consejeros y de otras personas que sí están tomándole las declaraciones. ¿Contribuye esto a tener un clima de tranquilidad sin la presión que genera el hecho que se investiga? Le voy a decir por qué hasta después de la declaratoria y qué es lo que tenemos que cuidar los hondureños en este momento. Es la declaratoria del proceso electoral primario. ¿Por qué tenemos que cuidar esa declaratoria del proceso electoral primario? Porque eso es lo que da punto de partida a lo siguiente que se nos viene, el 30 de mayo. 30 de mayo el Consejo Nacional Electoral debe de llamar a la población hondureña 6 meses de anticipación, creo que es el artículo 218 de la ley electoral, con 6 meses de anticipación debe llamar a la población y decirle el 30 de noviembre vamos a elecciones. ¿Con quiénes? Bueno, con los partidos que participaron en el proceso electoral primario y también con los demás partidos que en este momento, en el proceso anterior fueron, si no me equivoco, 16, hoy posiblemente sean 2 más y estaríamos participando con 18 partidos políticos, pero todos aquí sabemos que los que tienen mayor probabilidad de ganar son los 3 que tenemos ahora mismo en esta disputa. Son los 3 que participaron, entonces tenemos que cuidar el proceso electoral primario con su declaratoria y una vez hecha la declaratoria, es correcto de que los 3 consejeros presenten la declaración de lo ocurrido durante el proceso electoral. Eso es, en mi opinión, lo pertinente. Pero ¿qué ocurrió? Mire, esto ya se había mandado incluso las comunicaciones correspondientes con fechas anteriores, en donde el Ministerio Público requería la declaración de los consejeros mandan una comunicación, un oficio también al fiscal general Joel Zelaya y le expresa de que van a rendir su declaración hasta después de la declaratoria. El 10. Viene el fin de semana pasado y complican otra vez porque le vuelve a mandar un nuevo oficio requiriéndole la declaración de manera inmediata prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera un montón de alertas. Adicional a eso, usted ve instrucciones al interior del Ministerio Público que cualquier requerimiento tiene que ser por medio de la subdirección de fiscales, lo cual en mi opinión también es algo que atenta contra la misma normativa interna del Ministerio Público. Ve un consejo de ministros, ve un montón de factores que comienzan a generar el elemento de la declaración de los concejales sí entiendo ya está trasladado post declaratoria. Claro, ya está, ahora ya se aceptó de que fuera hasta después del proceso electoral. Y eso abona. Pero antes, Chendo, se estaba complicando durante el fin de semana, cuando ya se había definido con anterioridad de que iba a ser después de la declaración. Hoy nuevamente, después de que tuvo que venir la intervención de las consejeras por medio de sus apoderados legales presentarse, personarse al Ministerio Público y volver a presentar un nuevo escrito en donde ellas señalan de que su declaración la van a rendir hasta después de la declaratoria de las elecciones.
¿Por qué esto? Nuevamente porque están cuidando esta etapa del proceso. Un proceso que todavía no finaliza, aún se está en un escrutinio especial de ciertas urnas y hasta que no tengamos el conteo total, pues hasta ese momento no pueden hacer la declaración, que es el 8 de abril. Y hay que cuidar y todos los hondureños debemos de sumarnos a cuidar esa etapa del proceso. Bueno, aquí hay un punto que son tiempos. Vendrá la convocatoria para el mes de mayo. Esperamos que el Congreso tenga sesiones corridas. Así es. Que no venga ese receso entre el 1 de mayo y el 31 de mayo que lo tipifica la ley orgánica del Congreso Nacional ante reglamento interno, pero un Congreso que no ha sesionado por muchos meses y pasa en este año, no es cuestión del 2024, estoy hablando del 2025. El presupuesto. Se ha dicho mucho que se le dio un recurso de más de 2.000 millones, pero tiempos. ¿Cómo manejar este punto que va a ser fundamental para tener una elección en donde no andemos corriendo y escuchando que los consejeros, que ahí fallaron, nos digan el propio 9 de marzo a las 10 de la mañana que hay imprentas que le fallaron? Que hay imprentas que el propio día de la elección llegaron con el material electoral. No que puede el transportista le mandó buses y no camiones. Entonces, debe darse ese recurso ya para los primeros días de junio. Decirle, aquí están los requerimientos de ustedes, se les cumple en los términos que ustedes lo solicitan, para no generar esa incertidumbre que estábamos previo a la convocatoria de primarias e internas y dinero no había. Es así, y al final yo entiendo de que el presupuesto para la general ya iba incorporado dentro de la sesión. Una parte. Faltan recursos. Se tenga que asignar, pero ya hay una parte. Luego el otro problema que se tiene, y lo digo esto con conocimiento, es el traslado de los recursos al CNE de parte de quién, de la Secretaría de Finanzas, porque ahí también es donde se abre la llave. Puede estar aprobado a nivel de documento dentro del presupuesto, puede aprobarlo el Congreso Nacional, pero si Finanzas no hace el traslado también en tiempo y forma, el CNE se va a ver en aprietos. Y el recurso económico es muy importante para que garanticen la ejecución de todo lo que se ha planeado para el proceso electoral y no estemos corriendo, ni que estén implementando nuevas modalidades a última hora, que estén cambiando las reglas. Tienen 8 meses para planificar de manera correcta el proceso electoral del 30 de noviembre. Es inaceptable las excusas que ocurrieron el 9 de marzo para las elecciones del 30 de noviembre y es ahí en donde también coincido con el abogado Licona. Toda la ciudadanía debemos de involucrarnos en todas las etapas del proceso electoral y ser veedores del proceso electoral, incluso en las etapas de contratación y exigir el cumplimiento de cada una de las acciones que se planifiquen dentro del cronograma electoral. Y aquí hay un punto, abogado Licona, que como autoridad, sea el Consejo Nacional Electoral, las mismas Fuerzas Armadas, que sabemos manejan algunos aspectos con reserva por las dificultades que puede generar una información, más si es de seguridad nacional, que la manejan mucho ustedes como miembros de la milicia. ¿Cómo entenderla? Si no quieren hacerla pública a través de los medios de comunicación de masa, ahora el mundo les da la facilidad de los medios sociales o el social media. Ahí están los X o cualquier otra plataforma que puedan utilizar para que informen. Estamos con estos atrasos, porque papeles hablan, dicen ustedes los abogados. Un papel habla, pero si los mantenemos bajo reserva, después vienen las quejas, las incertidumbres, y vean cómo estamos ahora. Solo le hablo de 2 entes involucrados, pero también los partidos políticos. Involúcrense, informen y no esperen que todos se los hagan algunos activistas y mal hecho. Abogado Licona. Mire, uno de los principios rectores, tanto del CNE como de algunas instituciones que juegan un papel preponderante, como la unidad de política limpia, es la transparencia. Y la transparencia debe concurrir en cada una de las instituciones que están, desde el punto de vista constitucional, ya determinada sus funciones y bien definidas. Y aún hacen acopio tanto de la ley orgánica
o la misma ley electoral y aún la misma ley de personal de las Fuerzas Armadas de Honduras. Las Fuerzas Armadas de Honduras manejan a través de una directiva, a través de órdenes de operaciones, donde establecen los objetivos y las tareas específicas para desarrollar sus actividades. Y eso, hablando desde el punto de vista de la Secretaría, porque eso solo lo manejan ellos, y ellos lo coordinan, y lo que hacen es, a través de esas relaciones de coordinación con todos los actores involucrados, llámese CNE, llámese si contratan empresas de transporte con los mismos conductores o con las mismas dueños de las empresas de transporte. Entonces, yo no veo por qué sacar a luz pública una información que ya es de conocimiento público y que le debían de poner a disposición al pueblo hondureño para evitar las dudas, para evitar los resquemores, para evitar algunos pensamientos oscuros que puedan debilitar y puedan llevar al fracaso un proceso. Mire, aquí hay dos momentos que nadie los ha evaluado en el CNE. Antes del 9 de marzo y después del 9 de marzo. Vemos cómo antes del 9 de marzo nos promete un gobierno que va a ser transparente, que va a sacar todo en tiempo y forma, pero después del 9 de marzo empieza toda una vorágine de descalificación, de persecución penal, y es ahí donde las dos consejeras ponen sus barbas en remojo. Es ahí donde dicen ellas, en sus pensamientos, me imagino, me quieren meter presa y me quieren sacar, y van a poner a los dos concejales asistentes que son puestos por Redondo y que pertenecen o tienen algún acercamiento militancia con el gobernador del mal de Libre. Y eso ya sabemos quién es. Entonces, esa situación, ellas las pudieron advertir. Y vea usted cómo aquel aparejamiento, cómo aquel alineamiento de toda la institucionalidad, inmediatamente Consejo de Ministros, para empezar no sabemos qué es lo que se fraguó en ese Consejo de Ministros, donde participaron todas las instituciones. Vemos a un Ministerio Público, vemos a un Congreso Nacional que nombra una comisión interpartidaria y donde la mayor parte de esos diputados o son de Libre o afines a Libre. Y el único que no huele ni hiede es Chedrani, que a ver en qué momento va a levantar la mano. Pero todos con conflicto de interés también. Todos con conflicto de interés político. Entonces, esa situación es la que estamos advirtiendo y que esperamos que a través de los mensajes, que hay lecturas claras, como lo dice el abogado Solórzano, tanto de la Unión Europea como del Departamento de Estado, donde dan un voto de confianza y están advirtiendo que se debe respetar el Estado de Derecho y no se tiene que seguir socavando la confianza de las instituciones del Estado. Que entren también en la tercia los cooperantes, ¿es bueno o es intromisión? No, bueno, para muchos es injerencia, pero recuerde que cuando se hizo el llamado a las elecciones desde el CNE, invitaron a observadores internacionales, a ONGs de sociedad civil, a países amigos, a entes supranacionales como la OEA y las Naciones Unidas. Que por cierto, la OEA no se ha pronunciado. Así es. En esos informes estamos a la vista de que se presenten. Y lo que se manda a través de X de estos dos conglomerados, ¿verdad?, que es la Unión Europea y el Departamento de Estado, es un mensaje claro a la politiquería barata, a los que fraguan con estar metiéndole helio a los votos y también a estar defenestrando y socavando la confianza de las instituciones, donde personas como las dos consejeras y el consejero de Libre en el CNE tienen que respetar la Constitución, pero también tienen que tomar algunas medidas de seguridad en relación a lo que viene a partir de las elecciones generales del 30 de noviembre de este año. Muy bien, Germán Licona y Gustavo Solórzano están con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo. En nuestro cara a cara de hoy ha comparecido la abogada Rixi Moncada Godoy. Es la virtual candidata presidencial de Libertad y Refundación. Ella tiene sus propias valoraciones que las vamos a insertar ahora, las compartió con el colega Renato Álvarez hoy en Frente a Frente.
No me toca hacer labor de juez a mí, ni labor de fiscal, ni de investigadora, por la razón que sea, pero este era el plazo y estos plazos todos fueron violados. Si todos fueron violados, desde ahí usted tiene un problema en la elección. Pero este proyecto se conecta con el de transporte. Entonces, le voy a pedir a Carlos Andino que me ponga la lámina de transporte para que veamos dónde está el meollo del asunto. A nosotros nos interesa una institucionalidad fuerte, pero no una institucionalidad que, sabiendo los retrasos que tenía, que sabiendo que a las 6:30 que se inauguró la elección primaria, todavía no se habían entregado más de 1.700 urnas y estaban en el CLE, que eso se le haya omitido al pueblo hondureño, que eso no se haya dicho para que todos supiéramos con transparencia qué estaba pasando, a mí me parece grave y me parece que ese error no se puede volver a cometer, porque entonces se da lugar a toda la especulación, a las falacias y a todas las presentaciones y los dichos que han hecho durante 17 días, atacando injustamente y con falsedades a la candidata de mayor votación a nivel individual. Fíjese usted, el proyecto, son 27 proyectos electorales, ¿verdad? El del transporte es el número 14. Ese tenía un presupuesto de 70 millones. Vuelvo a lo mismo. En la barra horizontal están las fechas de despacho conforme al cronograma electoral. El cronograma lo aprueba el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En la barra vertical están los departamentos. Los cuadritos verdes es la fecha que se debió de despachar y los cuadritos rojos es la fecha que se despachó. La abogada Rixi Moncada Godoy, virtual candidata presidencial de Libre, una conspiración. Ahí ella le exponía de los fallos. Así es. Se puede partir de todo esto que ya es reiterativo para corregir a tiempo y tener, insisto, una elección que no nos vaya a generar dudas, porque este es un agregado mío, debemos tener claro, es más fácil la elección general. Así es. Es mucho más fácil una elección general. Yo vengo cubriendo esto desde las internas del 93, cuando Osvaldo Ramos Soto se convirtió en candidato del Partido Nacional y Carlos Roberto Reina Idiáquez en candidato del Partido Liberal. Era cuando el bipartidismo tenía un arraigo total en el electorado, con las disculpas de los otros partidos que participaron en ese entonces, la Democracia Cristiana, el Pino Socialdemócrata y la aparición por primera vez de la Unificación Democrática, de la UD. Abogado Solórzano. Mire, claro que se puede tomar todo lo que ya ocurrió, son lecciones hoy en día. Qué lastimoso, porque con la democracia no se puede jugar, ni se puede experimentar, ni se puede improvisar. Es lamentable y yo creo que todos rechazamos la falta de planificación y de cumplimiento en los tiempos que se dieron. Pero ahora estamos a 8 meses, 4 días de venir y participar en un nuevo proceso electoral, que son las elecciones generales, y como yo coincido con usted, Chendo, en cuanto a que son más fáciles en cuanto a organización, porque es un solo proceso. Sí, pasamos no tres paralelos. Por decir, pasamos de más de 24.200 urnas a solamente 8.000. 8.000, en 16.000 creo que son centros de votación al final que se instalan y tienen el tiempo suficiente para poder corregir todo lo que salió mal ahora y poder tener un proceso que garantice la transparencia. Pero lo que ocurre en este momento es que continuamos minando la confianza en las instituciones. Y yo aquí quiero ser, ayer yo publicaba algo y decía, voy a confiar en las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son del pueblo hondureño. Las Fuerzas Armadas no son de ningún mal político que llega con el propósito de venir y que cuando está en el poder, ahora es que las Fuerzas Armadas sí son buenas y antes eran malas. Y eso ocurre de cualquier partido político que sea, y eso siempre no es las correcto. Estamos orillando y llevando No es a ponerles una bandera. Las Fuerzas Armadas son del pueblo y yo voy a darle el voto de confianza a las Fuerzas Armadas de que para el 30 de noviembre van a estar listas, porque las Fuerzas Armadas son 26.000 también personas que las representan y que van a estar preparadas y que van a hacer honor
a esa disciplina de subordinación, de cumplimiento, de logística, de organización que siempre les ha caracterizado. Y también le vamos a dar el voto de confianza al Consejo Nacional Electoral. Pero eso sí, le pedimos al Ministerio Público de que haga las investigaciones correspondientes, que deduzca las responsabilidades, que no se vaya a quedar simplemente con los que fueron los autores materiales, porque yo estoy seguro que los autores intelectuales de lo que ocurrió el domingo 9 de marzo no están en el CNE, están fuera del CNE, y hacia eso es que hay que buscarle, porque lo que hicieron es grave. Lo que hicieron fue tratar de sabotear un proceso electoral, colocar en riesgo la democracia. Vuelvo a resaltar, la población hondureña salvó las elecciones el día domingo 9 de marzo. Y gracias a todos los hondureños y hondureñas buenas que estuvimos comprometidos ese día hasta altas horas de la noche, a pesar de todos los incumplimientos que resalta la abogada Moncada en ese cara a cara, porque efectivamente los incumplimientos son los que yo le decía, después de las 5 de la tarde, después de las 6 de la tarde, la gente votando, llegada tarde, la apertura de las urnas fuera de las 7 de la mañana. Yo tuve la oportunidad de estar en el colegio de abogados, ¿sabe a qué hora llegaron el material electoral? Faltando 10 para las 8. ¿Cuánto tiempo se tardó? 10 para las 8 de la mañana. Ah, no, pero usted tuvo suerte. Pero otros centros de votación llegaron faltando 10, pero para las 9 de la noche. Y estoy consciente, pero de hecho tuvieron que haber estado ahí antes de las 5 de la mañana, todo el día anterior. Chendo, yo estuve consultando, llegó el material electoral, lo que se hizo presente el día sábado 8. Fueron 2 efectivos de Fuerzas Armadas que estuvieron ahí durmieron, pero las urnas nunca llegaron. Las maletas, 10 para las 8 de la mañana. Cuando llegaron las maletas, aquí el trabajo de los partidos políticos, las personas que las reciben no sabían ni qué hacer. El equipo de Fuerzas Armadas, con todo el respeto, 2 personas a las cuales pues les atendimos también, pero tampoco tenían mayor conocimiento de qué hacer con el material electoral y cómo entregarlo. Tuvimos que colaborar con ellos en el sentido de decirles, bueno, ahora lo que hay que hacer es ordenar esto de esta manera, ustedes se colocan aquí, tienen que llenar, agarren sus urnas, se van a colocarlas, no hubo ni tiempo ni para poder hacer una distribución en el espacio del Colegio de Abogados, y eso es un tema sensible, porque después todos comienzan a decir de que es que se favoreció a uno u otro, y así me lo decían a mí, es que usted está favoreciendo, me decía tal, y yo no favorecía a nadie. A nadie. El equipo, las instalaciones se le prestaron al CNE y era responsabilidad del CNE alistar y definir dónde iba a estar cada quien. Ya después, durante el relajo, casi botan las puertas del Colegio de Abogados. La gente a la espera, estuvieron 2 horas armando urnas. Inició la votación hasta las 11 de la mañana. La gente se estaba ahogando. Tuve que llevar personas de la tercera edad a mi oficina, encender el aire acondicionado, darles agua, porque la gente estaba desmayando. Eso no puede volver a ocurrir. Capacitación, ese es un punto clave, porque los partidos políticos que también cargan contra la institución Fuerzas Armadas hoy día y al Consejo Nacional Electoral fueron también responsables en no tener una coordinación efectiva, y aquí no vayan a decir que sí la tenían porque fallaron en ese tema que es fundamental y que para la general esperamos que no pase. Mire, abogado Licona. Como bien viene diciendo el jefe de Estado Mayor Conjunto, hay lecciones aprendidas, pero una de las lecciones aprendidas que le debe quedar claro a Roosevelt Hernández Aguilar es que en las elecciones generales, 30 días antes, va a volver a pasar a disposición del CNE. Y en materia electoral, general Roosevelt Hernández Aguilar, su jefa se va a llamar Ana Paola Hall. Eso debe estar claro. No tiene usted por andar diciendo que ella no es mi jefa, porque está desconociendo la Carta Magna. Ustedes tienen buenos asesores, oficiales de derecho y algunos civiles que han contratado. Tiene que ver todo un compendio de análisis de estas leyes y a través de un proceso de capacitación junto con el CNE para que las cosas queden claras y que no haya dudas, porque esas dudas, si ustedes las tienen en la elección general, se las van a trasladar al pueblo hondureño, y el pueblo hondureño ya demostró que aplicó el artículo 40 de la Constitución, donde habla de los deberes del ciudadano. Numeral 1, que es velar por la defensa de la Constitución. Y el pueblo, al ir a votar a altas horas de la noche, lo que hizo fue velar porque esta ley se cumpliera. Muy bien.
El abogado Germán Licón y Gustavo Solórzano al banquillo. Pausa, en breve continuamos. Esta caspa sí se alivia. Seguimos esta noche al banquillo buscando dar disque más legitimidad al proceso, nuevos actores. El Congreso Nacional, con comisión para investigar qué pasó en la elección del 9, 10 y 16 de marzo. Ya que todo el pueblo hondureño sabe qué es lo que ocurrió. ¿Cómo debe actuar el Congreso Nacional, que es el órgano político por excelencia, con el cuidado de dar garantía y certeza al elector y no sembrar más dudas, sobre todo por una eventual intervención de la comisión permanente que han hablado los partidos políticos? La comisión permanente solo se puede instalar cuando el Congreso Nacional clausura sesiones, lo dice la Constitución, es decir, sería en este caso el 31 de octubre. Abogado Licona, por favor. Bueno, mire, creo que la comisión especial que nombró el diputado Redondo, donde van a participar en un proceso de investigación en torno a lo sucedido o lo acaecido el 9 de marzo en las elecciones primarias, pues tendrá que ver los hechos que se suscitaron y aún determinar algunas, no tanto responsabilidades, porque ellos ya está el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas en materia de control interno. Pero ellos tendrán que buscar algunos mecanismos para que esto no vuelva a suceder. Y si hay que hacer algunas reformas a la ley electoral, porque no habría alguna reforma a la Constitución en el caso de la Fuerza Armada, porque eso nos lleva tiempo, o alguna... Perdón, abogado, ¿reforma a la ley electoral en pleno año político? No es recomendable. No es recomendable. Que por cierto tiene un agregado que cuando se trate de reformas electorales debe ser, aunque son 65 votos, pero hay un pacto que deben darse las mismas con mayoría calificada. Así es. Bueno, creo que las reformas en este proceso no serían consecuentes con lo que establece el espíritu de la Constitución. No obstante, esperamos que esa decisión política de que se puedan armonizar, que bajen las aguas y que se pueda asegurar que el proceso electoral para el 30 de noviembre llene todas las condiciones que concurren en relación a la transparencia y rendición de cuentas. Y más aún, los procesos. Fíjate que yo confío algo no solamente en el Congreso, sino en el Tribunal Superior de Cuentas, porque el Tribunal Superior de Cuentas nos va a decir cuál fue la falencia de incumplimiento, ya sea de los proveedores o de quienes estaban obligados a hacer cumplir los procesos en relación a lo de las maletas electorales, a lo de los votos, y eso se puede corregir para que también haya una fluidez. Pero su acción, solo es a posteriori, hay que esperar la declaratoria en todo caso. Hay que esperar la declaratoria para que esto no se contamine y genere un vicio y después los resultados posiblemente nos puedan dar luces en qué áreas poder mejorar. Abogado Solórzano, ¿cómo debe ser el actuar del legislativo? Sí, mire, porque ya entró también en el debate. Eso ya no lo podemos obviar, que desde el momento en que están esperando un informe y que seguramente ya estará listo pronto, pero que se va a hacer público hasta que se haga la declaratoria, el Congreso va a sesionar entonces quizás el 10 de abril. Ellos han anunciado que van a sesionar el 9 de abril, pero yo he escuchado todas las declaraciones que se han dado, incluso por la persona, en este caso el diputado Barrios, que es el que está presidiendo esta comisión, en donde están legitimados para poder hacer la investigación correspondiente, porque han sido ellos los que nombraron a los consejeros, pero los nombran porque es una delegación en segundo grado que manda la Constitución de la República, que han sido ellos los que aprueban el presupuesto. Lo hacen porque así lo manda la Constitución de la República, pero la Constitución no manda de ir a investigar al órgano electoral. Y vea, quienes participaron en el proceso electoral van a ir a investigar a quien está guiando el proceso. Yo insisto con eso, en mi opinión hay un conflicto de interés y aunque tengan la atribución de crear comisiones especiales el Congreso Nacional, ese conflicto de interés no va a venir a abonar nada a lo que es el proceso.
Ellos van a tener que rendir un informe y cuando rindan el informe muy probablemente va a recibir la aceptación de algunos y el rechazo de otros, y eso lo único que puede generar es empantanar aún más o polarizar aún más esta situación caótica que nosotros tenemos. En cuanto al tema de la comisión permanente, Chendo, esto es algo que incluso desde el mes de junio, y lo recuerdo con claridad, mayo, junio del año anterior, yo estuve en desacuerdo cuando el Congreso Nacional iba al periodo de receso legal, que es el que manda la ley orgánica del Poder Legislativo. Es en mayo. Es en mayo legalmente, pero ellos siempre lo que hacen es que prorrogan y lo toman y en dicen junio. que lo toman en junio. Entonces, a finales de mayo, lo recuerdo porque estaba en un evento justamente en la celebración del Día del Periodista en el Banco Centroamericano, cuando me preguntaron y yo expresé de que no era correcto ni era constitucional el nombrar una comisión permanente para ese receso de medio intervalo en la legislatura. ¿Por qué? Porque la Constitución en su artículo 189 establece con claridad que las sesiones ordinarias son del 25 de enero al 31 de octubre de cada año. Ese es el periodo de sesiones ordinarias. Sí, en noviembre, diciembre y parte de enero sí funciona una comisión permanente. Exacto, y siempre y cuando haya clausurado sus sesiones. Así es. O sea, hay un verbo. Clausurar las sesiones, es decir, si nos seguimos bajo un periodo de sesión tuvo que ordinaria. haber cerrado su legislatura, eso es lo que le está mandando la Constitución. Usted tuvo que haber cerrado la legislatura y en ese caso, como ya cerraste la legislatura y no podés conocer, únicamente vas a conocer o queda una comisión permanente conociendo y en el caso que se requiera puede convocar a una sesión extraordinaria al Congreso Nacional. Ahora, se han agarrado de la ley orgánica del Poder Legislativo para nombrar comisiones permanentes en este periodo de receso que no es constitucional. Es un periodo de receso legal que es contrario, digamos, siempre y cuando entre en conflicto con este tema, que para mí la comisión permanente no puede actuar en el mes de mayo. Pero para salvaguardar ese supuesto de que hemos escuchado como denuncia, mi recomendación, si ya vienen de no trabajar, mi recomendación es que sesionen de manera continua. Es más, el Congreso Nacional lo primero que debería hacer cuando se vuelva a sentar, para evitar justamente esta situación de especulaciones a futuro, es establecer de que se va a sesionar de manera corrida hasta el 24 de enero del próximo año, para que no entremos en esas situaciones después de suspicacias de un partido político u otro con esta famosa comisión permanente que ya en su momento tuvo una participación importante, que fue la que nombró de manera interina al fiscal general y al fiscal general adjunto. Bueno, clase política, si quieren darle, insistimos, certeza Así es. al proceso, sesionen corridos y actualmente ya tienen 43 días de no sesionar. Así es. Entonces no va a haber ningún problema. Ya adelantaron el receso. Un periodo de sesiones abiertas, abogado Licona. Bueno, mire, yo creo que el Congreso Nacional tiene muchos señalamientos y aún a nivel mundial es uno de los congresos donde sus resultados han sido no pobres, sino paupérrimos. Y en lo que va de este año solo han aprobado 5 decretos, imagínense, una situación en la cual se siguen erogando cualquier cantidad de recursos económicos. Y bueno, ayer me preguntaba un periodista que andaban investigando, hasta tienen un seguro dental. Óigame, ¿qué cosas más tienen bajo la manga? Es una cajita de Pandora los beneficios que tienen estos diputados. Tendríamos que ver cómo se distribuye este presupuesto y en todo caso, bueno, en aquel momento que se le preguntó por Carlón Zelaya, se había puesto la renuncia, pero se decía que le seguía saliendo el sueldo. Entonces, cosas así son normas de control interno que se tienen que supervisar y dirigir, y el responsable ahí es el diputado Redondo, quien dirige ese Congreso Nacional. Muy bien, gracias. Le agradezco al abogado Germán Licona y al abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, que nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.